Me llamo María Elena, tengo 35 años, y mientras sostenía el plato roto que acababa de estrellarse contra la pared, entendí que aquello ya no era amor. El eco del silencio que siguió al estallido fue más fuerte que cualquier grito anterior, y mientras recogía los pedazos del suelo, pensé que yo también estaba rota, solo que nadie lo notaba. Durante muchos años creí que amar era aguantar, ceder, justificar el desprecio y esperar que lo bueno regresara. Pero en ese instante, de rodillas y con lágrimas secas, supe que ninguna mujer, a ninguna edad, merece vivir humillada solo para no quedarse sola. Había llegado el momento de decir basta, aunque me temblara todo el cuerpo. Porque si algo tenía que romperse esa noche, no sería yo otra vez. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja un like y dime en los comentarios desde donde estás viendo mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. Estuve casada durante 8 años, entregando cada parte de mí sin medida, convencida de que el amor todo lo podía, incluso curar las heridas que no se veían. Me vacié poco a poco, intentando sostener una promesa que él rompía cada día con indiferencia. Durante años callé para evitar conflictos, para proteger una paz que ya no existía. Él juraba cambiar, juraba amarme, y yo le creía porque tenía miedo de estar sola. No sabía que había soledades mucho más crueles que la de una casa vacía. Cuando lo conocí, él bebía demasiado, pero su mirada era limpia cuando me prometió dejar el alcohol. Hablaba con ternura, me decía que yo era su motor, su luz, su oportunidad de empezar de nuevo. Yo estaba ilusionada, quería formar una familia, tener hijos, construir algo que durara. Creí que el amor bastaba para transformar a alguien que decía querer cambiar. Nadie me enseñó que las promesas sin actos solo sirven para enamorar ilusiones. Y al principio cumplió su promesa. Dejaba el trabajo puntual, me sorprendía con flores, hablaba de futuro y se mostraba presente en cada detalle. Tenía gestos tiernos, cuidaba de mí, y sus palabras eran coherentes con sus actos. Yo me sentía segura, creyendo que había encontrado al compañero con quien crecer, construir, vivir en paz. Durante un tiempo, realmente pensé que había ganado la batalla contra sus demonios. No imaginaba que solo estaban dormidos. Pero hace 2 años todo cambió, sin aviso, sin explicación. Empezó con una copa los viernes, luego los sábados, y pronto el alcohol se volvió su sombra diaria. Cada vez que llegaba a casa, algo dentro de mí se tensaba, esperando el tono de voz, el olor en su ropa, la mirada perdida. Ya no era el hombre que conocí, sino una versión torcida y amarga. Con cada trago, se alejaba más del amor y se acercaba al caos. Cuando bebía, se descontrolaba sin medida. Rompía cosas, gritaba palabras que dolían más que cualquier golpe, y luego fingía que no recordaba nada. Yo vivía alerta, caminando con cuidado, midiendo mis palabras, tratando de evitar el próximo estallido. El miedo se volvió parte de mi rutina, como cepillarme los dientes o preparar la cena. Y lo peor era que aún así, seguía amándolo. O al menos eso creía en ese entonces. Muchas noches me encontré despierta, mirando el techo en la oscuridad, comprendiendo que ya no esperaba cambios reales, solo sobrevivir hasta el día siguiente. No lloraba siempre, a veces el cansancio era tan grande que ni las lágrimas salían. Fue en ese silencio prolongado donde entendí que no estaba esperando que él cambiara, sino intentando no desaparecer yo. Intenté salvar el matrimonio sola, como si el amor pudiera reemplazar la voluntad que él no tenía. Busqué ayuda, escribí, hablé, me culpé de cosas que nunca estuvieron en mis manos. Con el tiempo entendí que no estaba luchando por nosotros, sino contra una adicción que él no quería enfrentar. Y esa comprensión empezó a desgastarme más que el alcohol. 2 meses después de empezar en un nuevo trabajo, mi marido fue invitado a una fiesta de la empresa. Al principio no quería ir, pero él insistió con entusiasmo extraño, como si necesitara demostrar algo en público. Acepté por compromiso, por acompañarlo, aunque mi corazón ya no sentía entusiasmo por compartir tiempo con él. Me puse el vestido que más le gustaba, tratando de fingir que aún éramos una pareja feliz. Quería evitar problemas, y en cambio encontré respuestas. Yo me arreglé con cuidado, no por él,
sino por mí. Maquillé mis ojeras, levanté el mentón y me prometí sonreír aunque fuera por educación. En el espejo vi a una mujer cansada pero digna, alguien que no se rendía aunque el amor doliera. Caminé hacia el evento con pasos firmes, fingiendo seguridad. No sabía que esa noche me enfrentaría con el pasado de una forma tan brutal como inesperada. Al llegar al evento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El dueño de la empresa, el hombre al que todos saludaban con respeto, era mi primer novio, el primer hombre que amé. Sus ojos se cruzaron con los míos y, por un segundo eterno, todo desapareció a nuestro alrededor. El salón, los invitados, incluso mi marido. Sentí que el pasado regresaba, no como una amenaza, sino como un espejo de todo lo que fui antes de romperme. Él me miró con respeto y una sorpresa contenida, como si el tiempo no hubiera borrado ni un solo recuerdo. No hubo sonrisas exageradas ni gestos fuera de lugar, solo esa mirada que reconocía lo que alguna vez fuimos. Yo sentí una punzada en el pecho, no por nostalgia, sino por todo lo que había callado durante años. En ese instante entendí que la historia entre nosotros no estaba completamente cerrada. Algo profundo seguía ahí, intacto, esperando ser visto. Mientras tanto, mi marido empezó a beber sin control, copa tras copa, como si la presencia de mi ex lo incomodara más que cualquier otra cosa. Se mostraba nervioso, pero lo disimulaba con carcajadas fuertes y bromas que no causaban gracia. Yo lo observaba desde lejos, sintiendo que la vergüenza se me colaba por la piel. Era como ver a un desconocido en cuerpo conocido, alguien que solo buscaba atención a cualquier costo. Y yo solo quería desaparecer. Empezó a comportarse como alguien fuera de lugar, riendo alto, buscando atención, ignorando por completo mi presencia. Yo observaba desde el silencio, sintiendo como el respeto de los demás se evaporaba alrededor nuestro. No reaccioné, no porque fuera fuerte, sino porque ya estaba cansada de defender algo que no existía. Sentí vergüenza, impotencia, rabia contenida, pero no quise armar un escándalo. Sabía que si reaccionaba, él encontraría la forma de culparme, como siempre hacía. Así que respiré hondo, apreté los dientes y sonreí con la cabeza en alto, como tantas veces antes. No era la primera vez que me tocaba sostener la apariencia en público. Pero sí fue la primera vez que me pregunté qué hacía todavía al lado de alguien así. De pronto, levantó la voz y gritó frente a todos: «Oigan, ¿alguien quiere cambiar de esposa? Hablo en serio». Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre los invitados, que se quedaron en silencio absoluto. Algunos se rieron nerviosos, otros bajaron la mirada, incapaces de sostener el momento. Yo me quedé helada, sin aire, sintiendo que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Ni en mis peores pesadillas imaginé una humillación así. El salón quedó en silencio. Todos esperaban mi reacción, pero yo me quedé de pie, inmóvil, con la mirada fija y el alma desgarrada. El silencio pesaba más que cualquier grito, más que cualquier golpe. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento de mayor vergüenza. Pero yo no bajé la cabeza. Aún rota, seguí de pie, porque algo dentro de mí se negaba a quebrarse del todo. Entonces ocurrió lo impensable. Su jefe, mi ex, respondió con total calma: «Yo la acepto con gusto». Lo dijo sin levantar la voz, sin sarcasmo, solo con una firmeza que hizo temblar a todos. Fue como si cada palabra suya marcara un antes y un después en mi historia. El silencio que siguió fue aún más profundo. Y mi marido, por primera vez, pareció entender lo que estaba perdiendo. En ese mismo instante, mi marido entró en pánico. La risa desapareció de su rostro y la arrogancia se transformó en miedo. Intentó disimular, decir que era una broma, pero ya era tarde. Todos habían visto su verdadero rostro, y él lo sabía. Sus ojos buscaban una salida que no existía. Por primera vez, no era yo quien estaba avergonzada. Mi ex se acercó a mí con respeto, sin invadir, sin escándalo. Me miró a los ojos y, con voz firme, me dijo que no merecía estar pasando por esa humillación. Dijo que,
pese al tiempo, nunca había dejado de pensar en mí. Sus palabras fueron un golpe de realidad, pero también un consuelo inesperado. No hablaba desde la nostalgia, sino desde la admiración por lo que yo había resistido. Me vio, y yo me sentí vista. Esas palabras me atravesaron el alma. No eran una propuesta indecente, ni un intento de posesión, sino un acto de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me recordaba que yo valía. Que merecía respeto, tranquilidad, un amor que no lastimara. No era una declaración de amor, era un espejo que me devolvía a mí misma. Y yo supe, en ese instante, que algo dentro de mí estaba despertando. Mi marido llegó furioso, con los ojos desorbitados y la voz cargada de rabia, y empujó a su propio jefe delante de todos. Fue un acto desesperado, impulsivo, como quien siente que el poder se le escapa de las manos. Los invitados retrocedieron, sorprendidos por la violencia absurda del momento. El escándalo fue inmediato, imposible de disimular o minimizar. En ese instante supe que había cruzado una línea que ya no tenía retorno. Luego me agarró del brazo con fuerza, ignorando las miradas de todos, y me sacó del lugar casi arrastrándome. Yo no dije una palabra, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí se había quebrado de forma definitiva. Caminé en silencio, con la cabeza alta, pero por dentro temblaba de indignación. Ya no era tristeza, era algo más profundo, la certeza de que ese ya no era mi lugar. Esa noche entendí que el miedo no era amor. En el coche gritó sin parar, me insultó, me culpó de todo lo ocurrido como si yo hubiera planeado cada detalle para avergonzarlo. Yo miraba por la ventana, respirando hondo, intentando no romperme del todo frente a sus palabras vacías. No discutí, no respondí, no lloré. Solo escuché en silencio, mientras una parte de mí se despedía. Ya no sentía amor ni pena, solo una paz nueva que nacía del fin. Al día siguiente fingió no recordar nada, como tantas otras veces. Dijo que había bebido demasiado, que seguramente yo estaba exagerando, que nada había sido tan grave. Lo vi intentar vestirse con dignidad para ir al trabajo, ignorando la tensión en el aire. Pero esta vez yo ya no creía en sus disculpas ni en sus olvidos convenientes. Esta vez no sentí compasión, solo distancia. Y en esa distancia empecé a respirar de nuevo. Una semana después lo despidieron. El escándalo en la fiesta había llegado a los oídos de todos los directivos, y no hubo forma de cubrirlo. Él regresó a casa furioso, gritando que lo habían traicionado, que era una injusticia. Yo lo escuché sin decir nada, como quien observa una tormenta que ya no le pertenece. Mientras él rompía cosas, yo preparaba mentalmente mi salida. Sabía que era cuestión de tiempo. Lejos de arrepentirse, comenzó a beber aún más. Ya no se escondía, ya no fingía controlar nada. Se pasaba los días encerrado, amargo, culposo, y por las noches se convertía en un monstruo que yo no reconocía. Su caída fue rápida, ruidosa y dolorosa, pero yo ya no estaba dispuesta a caer con él. Vivía atrapada en una rutina que me consumía, pero al mismo tiempo algo dentro de mí comenzaba a fortalecerse. Era el principio del final. No podía dejar de pensar en las palabras de mi ex, en su mirada limpia, en la calma con la que me habló aquella noche. Recordé cómo me trataba cuando éramos jóvenes, cómo me hacía sentir segura y valiosa. Esos recuerdos no eran un escape, eran un espejo. Porque yo ya sabía lo que era sentirse amada sin miedo. Y al comparar el ayer con mi presente, entendí cuánto había perdido por quedarme donde no debía. Esa comparación no me llevó a la nostalgia, sino a la lucidez. No idealicé el pasado, simplemente reconocí lo que una vez fue posible para mí y lo que ya no estaba dispuesta a aceptar. Me di cuenta de que había normalizado el miedo, el silencio y la tensión como si fueran parte del amor. Recordar quién fui antes me devolvió claridad, no tristeza. Y en esa claridad nació la decisión que ya no podía postergar. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, separarme, irme, elegirme. No fue por cobardía, fue por amor propio, por sobrevivencia, por dignidad.
Temblaba de miedo, pero también de determinación. Sabía que dolería, que habría consecuencias, pero ya no podía seguir permitiendo que me destruyeran. Porque seguir ahí ya no era amor, era abandono de mí misma. Cuando le comuniqué mi decisión, su reacción fue inmediata y violenta. Pasó del llanto a la rabia en segundos, acusándome de destruir la familia y de abandonarlo en su peor momento. Ya no intentaba convencerme con amor, sino retenerme con culpa y miedo. Yo lo escuché en silencio, sin discutir, porque por primera vez no necesitaba justificarme. Mi decisión ya estaba tomada. Viví días muy duros. Hubo amenazas, llantos falsos, promesas vacías y manipulaciones disfrazadas de amor. Cada conversación era una batalla emocional donde él intentaba retenerme con culpa y miedo. Me costó dormir, comer, pensar con claridad, pero nunca volví atrás. A pesar del dolor, sabía que el sufrimiento de seguir con él sería mayor. Y esa certeza me sostuvo cuando todo parecía tambalear. Con ayuda, logré salir de esa casa. No fue fácil, no fue rápido, pero un día cerré la puerta con las manos temblando y el corazón decidido. Me llevé solo lo necesario, lo que cabía en 2 maletas y una esperanza. Dejé atrás muebles, recuerdos, rutinas, pero recuperé mi dignidad. Y al cruzar esa puerta, supe que comenzaba una nueva vida, aunque aún no supiera cómo sería. Durante ese proceso, él estuvo presente, sin exigencias ni intenciones ocultas. No intentó reemplazar nada ni ocupar espacios que no le correspondían. Se limitó a escucharme, a ofrecer mi apoyo sincero, a estar cuando más lo necesitaba. Su presencia fue un bálsamo en medio del caos, una calma inesperada. Nunca me presionó, solo me acompañó desde el respeto más profundo. Empezamos a hablar de nuevo, primero con cautela, luego con confianza. Compartíamos recuerdos, momentos simples, y también silencios que no dolían. Era como redescubrirnos desde otro lugar, más maduros, más conscientes de lo que queremos y de lo que no. No hablábamos del pasado como algo ideal, sino como una base para entender lo que somos ahora. Y cada conversación sanaba un poco más mis heridas. Decidí darme una oportunidad, no por nostalgia ni por llenar un vacío, sino porque con él me sentía en paz. No tenía que explicarme, justificarme ni protegerme. Su presencia no me exigía nada, solo me daba espacio para ser yo. Fue una decisión lenta, consciente, pero profundamente liberadora. Por primera vez en años, elegí desde el amor y no desde el miedo. Volvimos a salir despacio, sin esconder heridas ni disfrazar errores. Hablábamos de la vida, de nuestras cicatrices, de lo que habíamos aprendido en el camino. No buscábamos retomar el pasado, sino construir algo nuevo desde la verdad. Con él no había presión ni urgencia, solo respeto. Y eso fue lo que me convenció de que valía la pena intentarlo. Con él no había gritos, ni alcohol, ni silencios cargados de amenaza. Había escucha, calma, y una ternura que no necesitaba grandes gestos para sentirse. Me hablaba con sinceridad, incluso cuando dolía, y yo también aprendí a hacerlo. No temía decir lo que pensaba, porque sabía que sería escuchada sin juicio. Esa sensación de seguridad fue el cimiento de todo lo que empezamos a construir. Con el paso de los días, mi cuerpo empezó a descansar de verdad. Dormir sin sobresaltos se convirtió en una señal clara de que estaba a salvo. No era felicidad exagerada, era estabilidad, y entendí que eso también era amor. Uno que no exige resistencia, sino presencia. Entendí que el amor no duele, no humilla, no exige que una mujer se anule para sobrevivir. Aprendí que no se trata de sacrificarse hasta desaparecer, sino de crecer con alguien que te potencie. Que una relación sana no es perfecta, pero sí libre de miedo. Y que amar también es poder decir no más. Esa lección me cambió para siempre. Formalizamos nuestra relación sobre bases sólidas, aprendiendo del pasado sin repetirlo. Hablamos de nuestras expectativas, de nuestras heridas, de nuestros límites. Construimos acuerdos reales, no promesas vacías.
No idealizamos el amor, lo trabajamos día a día. Y esa fue la diferencia que marcó todo. Construimos una rutina sana, sin máscaras ni roles impuestos, donde ambos teníamos voz y espacio. Aprendimos a convivir sin control, sin miedo al desacuerdo, con respeto mutuo como base. Compartíamos tareas, decisiones y también silencios que hablaban de confianza. Cada día era una elección de estar, no una obligación. Y en esa elección diaria, el amor crecía de forma tranquila pero firme. Con el tiempo, formamos una familia. No una familia perfecta, sino real, hecha de momentos simples y cariño genuino. Empezamos a proyectar juntos un hogar donde reinaran el respeto y la calma. Los domingos se llenaron de risas, de desayunos compartidos, de planes futuros. Todo lo que alguna vez soñé comenzó a tomar forma, pero esta vez sin miedo de perderme en el intento. Mi ex, hoy mi compañero, siempre quiso estabilidad, hogar y amor verdadero, pero no lo había sabido construir antes. Ahora lo hacía con paciencia, con actos concretos, con una entrega madura. Ya no éramos los mismos jóvenes de antes, pero esa nueva versión nuestra era más fuerte. Éramos dos sobrevivientes que habían aprendido a sanar juntos. Y esa unión, sin dependencia, era la más poderosa que conocía. Mirando hacia atrás, entendí que el error no fue amar, sino quedarme donde ya no me respetaban. No me culpé más por haber intentado salvar algo que estaba roto. Comprendí que el amor sin dignidad no es amor, es encierro. Y que no todo lo que empieza bien merece quedarse hasta el final. Algunas veces, cerrar puertas es salvarse. Con el paso del tiempo, nuestra relación se volvió sólida y tranquila, y juntos tomamos una decisión importante: formar una familia de verdad, sin gritos ni miedos. Ya no hablábamos desde la carencia, sino desde el deseo compartido. Queríamos dar vida a un espacio donde nuestros hijos pudieran crecer sin repetir nuestras heridas. Y eso fue lo que nos unió con más fuerza. Porque esta vez no era por obligación, era por amor consciente. Hoy tenemos una hija de 3 años, una niña sana y alegre que llegó para sellar todo lo que habíamos reconstruido. Sus ojos reflejan la calma que antes nos faltaba, y su risa llena cada rincón del hogar. Verla crecer nos recuerda cada día por qué valió la pena todo el proceso. Ella no conoce el miedo, solo el amor, y eso es nuestro mayor triunfo. Nos prometimos proteger esa inocencia con todo lo que somos. Desde que nació nuestra hija, viajamos juntos siempre que podemos, creando recuerdos lejos del pasado que nos dolió. No necesitamos lujos, solo momentos reales, un picnic en el parque, una caminata sin prisa, una tarde de juegos. Esos instantes simples nos han enseñado que la felicidad está en lo pequeño. Y que construir recuerdos felices también es una forma de sanar. Porque ahora el futuro ya no asusta. Tomé una decisión consciente y necesaria: dejé mi trabajo para dedicarme al hogar. No fue por renuncia ni presión, sino porque finalmente tenía un lugar que podía llamar hogar sin miedo. Por primera vez, cuidar de mi familia no se sentía como carga, sino como privilegio. Encontré sentido en lo cotidiano, en los detalles que antes pasaban desapercibidos. Y en ese espacio, descubrí una nueva versión de mí. No fue un sacrificio impuesto, fue una elección. Mi compañero siempre respetó mi decisión y jamás me hizo sentir menos por priorizar el hogar. Me apoyó sin imponer, entendiendo que cada etapa tiene su valor. No dejé de ser yo por cuidar de los demás, al contrario, me encontré en ese rol. Ser madre y compañera me completó de una forma que antes no imaginaba. Porque ahora lo hacía desde la libertad. Durante meses intentó volver, primero con mensajes confusos, luego con llamadas y promesas recicladas. Hablaba de cambios, de arrepentimiento, de una sobriedad que nunca había sostenido. Lo escuché sin rencor, pero con una claridad que antes no tenía. Ya no dudaba de lo que merecía, ni de lo que no estaba dispuesta a repetir. Yo fui firme. Le dejé claro que no había vuelta atrás, que lo nuestro había terminado el día en que me humilló delante de todos. No importaban sus lágrimas ni sus promesas nuevas. Mi historia con él había muerto.
Por desgaste, por dolor, por dignidad. No me debía más explicaciones, ni yo a él. Porque algunas heridas no se curan regresando, sino alejándose. Después del escándalo en el evento de la empresa, su reputación quedó marcada. Muchos compañeros lo evitaron, y en su rubro ya nadie quería contratarlo. Su arrogancia se volvió su peor enemigo, y por primera vez tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ya no podía esconderse detrás de excusas ni culpar a otros. El mundo le estaba mostrando lo que él se negó a ver durante años. Pasó casi un año entero sin trabajo, rechazado una y otra vez, sumido en su propio laberinto de frustración y orgullo herido. Se victimizaba, hablaba mal de todos, se encerraba aún más en el alcohol. Los pocos amigos que le quedaban se alejaron, cansados de sus lamentos sin acción. Yo lo observaba de lejos, sin odio, pero también sin compasión. Porque el sufrimiento no siempre redime. Finalmente consiguió empleo como mesero en un restaurante, muy lejos de los puestos de confianza que solía tener. Era un nuevo comienzo, pero sin prestigio ni poder, solo con la obligación de sostenerse. Escuché la noticia sin alegría ni tristeza, solo con cierta distancia serena. No deseaba su fracaso, pero tampoco su regreso a mi vida. Porque hay personas que uno solo puede dejar atrás. Desde entonces, no tengo ningún tipo de contacto con él. No por venganza ni resentimiento, sino porque cerrar ciclos también es una forma de amor propio. Elegí no saber más, no preguntar, no mirar atrás. Mi historia con él está escrita y cerrada, sin páginas pendientes. Y al cerrar esa puerta, abrí muchas otras que hoy me llenan de luz. La familia de mi actual pareja me recibió con los brazos abiertos desde el primer día. No hubo juicios, solo abrazos sinceros y miradas cálidas. Me hablaron con naturalidad, con respeto, como si siempre hubiera sido parte de ellos. Nunca me preguntaron por qué aguanté tanto, solo celebraron que ya no lo hacía. Y en ese ambiente, empecé a sanar desde otro lugar. Con ellos mantengo una relación cercana y sincera. Compartimos celebraciones, comidas largas, conversaciones sin filtros. Me integraron a sus tradiciones como si siempre hubiera estado ahí. En su casa no hay secretos ni tensiones disfrazadas de cordialidad. Es una familia que no exige perfección, solo presencia real. Mi compañero trabaja duro todos los días, sin quejarse, sin esperar aplausos. Lo hace por convicción, porque sabe que la estabilidad se construye, no se exige. Llega a casa con una sonrisa, con ganas de compartir, con respeto por el hogar que construimos. Jamás ha levantado la voz, ni una sola vez. Porque para él, el amor se demuestra en lo cotidiano. Jamás me ha reprochado nada. No me recuerda mi pasado, no me compara, no me juzga. Solo me abraza cada vez que ve una sombra de tristeza, y me recuerda con hechos que estoy a salvo. Dice que su mayor orgullo es vernos felices y protegidas, a mí y a nuestra hija. Y cuando lo dice, no hay duda. Porque lo cumple cada día con actos concretos. Hace poco recibí la noticia más inesperada y hermosa: estoy embarazada nuevamente. Al ver la prueba positiva, sentí que el corazón me estallaba de gratitud y emoción. Lloré en silencio, abrazando mi vientre, sabiendo que este hijo llegaba en el mejor momento de mi vida. No había miedo, solo alegría serena. Era una nueva oportunidad de dar amor desde la calma. Sentí que todo lo que había vivido, incluso el dolor más profundo, me había llevado exactamente hasta este instante. Cada caída, cada lágrima, cada noche en vela había tenido sentido al llegar aquí. No cambiaría nada del pasado, porque me construyó. Este embarazo no era un parche ni una ilusión, era la confirmación de que había sanado. Y de que ahora estaba lista para más amor. Hoy vivo una vida serena, sin sobresaltos, sin explicaciones forzadas, rodeada de amor sincero. No hay gritos ni silencios tensos, solo conversaciones reales, juegos en el suelo y tardes de paz. Nuestro hogar no es perfecto, pero está lleno de cariño, respeto y presencia. Y eso, para mí, es la definición de plenitud.
Ahora sé lo que significa vivir sin miedo. Hoy no necesito certezas absolutas para sentirme en paz. Me basta la seguridad de haber elegido bien, de haber salido del miedo y de haber construido una vida donde soy respetada. Camino hacia el futuro sin prisa, sin ansiedad, con una fe tranquila que no exige garantías. Porque aprendí que cuando una mujer se elige, el resto encuentra su lugar. Miro a mis hijos, a mi compañero, a nuestro hogar, y sé con certeza que todo lo que hoy tengo llegó de Dios. No como un premio, sino como una respuesta a mi fe, a mi lucha silenciosa, a mi resistencia. Cada rincón de esta casa guarda un pedazo de mi historia. Y cada abrazo que doy es una forma de honrar lo que superé. Estoy viviendo los mayores sueños que alguna vez creí imposibles. Ahora entiendo que no fui débil por quedarme tanto tiempo, fui fuerte por haber sobrevivido a todo eso y aún así conservar mi capacidad de amar. No me avergüenzo de mi pasado, porque cada paso que di, incluso los equivocados, me llevaron hasta aquí. Aprendí que la valentía no siempre se grita, a veces solo se respira y se sigue. No me convertí en otra persona, simplemente recuperé a la mujer que siempre fui, pero que el miedo había apagado. Y hoy esa mujer está despierta, entera, en paz. Hay días en que el recuerdo duele, pero ya no me detiene. A veces me sorprendo pensando en aquella versión de mí que dormía llorando, y la abrazo con compasión. Ella no era tonta, ni débil, solo estaba aprendiendo a soltar. Gracias a su resistencia, yo puedo vivir esta vida plena. Hoy sé que la libertad no siempre llega con una puerta abierta, a veces llega con un «ya basta», dicho en voz baja. Mis hijos crecerán con un ejemplo distinto al que yo conocí. Verán una casa donde no se grita, donde las emociones no se reprimen, donde el amor se cuida sin condiciones. Quiero que mi hija nunca tenga que desaprender lo que es el respeto. Y que mi hijo, si algún día lo tengo, entienda que la fuerza de un hombre está en su capacidad de proteger, no de dominar. No me interesa contar mi historia como una tragedia, sino como un renacimiento. Porque eso fue lo que viví, un regreso a mí misma, paso a paso, decisión tras decisión. No se trató de encontrar a otro hombre, sino de encontrarme a mí. Él llegó después, como un regalo que no buscaba, pero que supe recibir. Porque ya no necesitaba a alguien que me salvara. Solo alguien que caminara conmigo. Hoy, cuando salgo a caminar con mi hija de la mano y mi vientre creciendo, siento que el mundo es seguro otra vez. No porque no existan peligros, sino porque aprendí a reconocer cuando un lugar ya no es para mí. No tengo todas las respuestas, pero sí una certeza inquebrantable: nunca más me abandonaré por miedo a estar sola. Porque una mujer que se elige a sí misma jamás vuelve a conformarse con migajas. A veces, al cerrar los ojos, escucho aún el eco de antiguas discusiones, las frases que antes me inmovilizaban. Pero duran poco, porque ahora tengo otras voces dentro de mí, la de mi hija llamándome mamá, la de mi compañero diciendo estamos juntos, la mía diciendo sí puedo. Esas nuevas voces construyen mi presente. Son mi ancla y mi impulso. Ya no me visto para ocultar mi tristeza, ni maquillo mis ojeras para fingir fortaleza. Hoy me visto para celebrar mi cuerpo, mi historia, mis cicatrices. No escondo nada, porque todo forma parte de lo que soy. Y eso, al fin, es suficiente. No perfecta, no intocable, pero libre. Y la libertad, descubrí, es el mayor acto de amor que una mujer puede darse. Si esta historia ha llegado hasta ti, no es por casualidad. Tal vez tú también estés en ese momento donde algo duele y no sabes por dónde empezar. Solo te puedo decir que es posible salir. Que incluso después del miedo, hay vida. Que no estás sola. Y que mereces una historia que no tengas que justificar con lágrimas. No puedo prometer que el camino será fácil, pero sí puedo decirte que valdrá la pena. A veces se empieza con una decisión pequeña: dormir una noche en paz, decir no por primera vez, pedir ayuda sin culpa. No tienes que hacerlo todo hoy, solo dar un paso. Y un día, sin darte cuenta, te mirarás al espejo y reconocerás a la mujer que siempre estuvo ahí, esperando por ti.
Gracias por leer mi historia. Gracias por acompañarme hasta aquí. No es el final, es solo un nuevo comienzo. Porque cuando una mujer se levanta desde lo más hondo, ya nadie puede volver a hundirla. Y yo, por fin estoy en casa.